A continuación, programa informativo y de opinión apto para todo público. Frecuencia Noticias. Frecuencia Noticias. Con el periodista Felipe López. Infórmate e interactúa. Ya comienza Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando este viernes? ¿Cómo están todos? Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y @Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es @Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos tablet. Recuerden que este espacio también se emite como podcast en las diferentes plataformas: iVoox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast. En cada una de estas aplicaciones y plataformas pueden escuchar el programa donde estén y cuando quieran. También estamos en vivo y directo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en cada una de las aplicaciones de radios online del planeta. Ustedes la descargan, por ejemplo, TuneIn. Allí pueden escuchar todo el programa en vivo desde su teléfono. Si es que no tienen un radiecito o algo, no cuentan con un radio, bueno, allí estamos también vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Vil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está con todo ese menú delicioso, arepas Full Sabor, de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. En Macrofilter nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetwood y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo Carro Chocado.
Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales @Macrofilter Maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Si deseas variedad, calidad y excelentes precios, prueba nuestros exquisitos platos. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial Sanvil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor. En el Zulia, estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales, centros clínicos y ambulatorios, con realidades como las salas de emergencias de adultos y pediátrica del Hospital General de Cabimas, Adolfo Damper, el Centro Clínico Ambulatorio La Candelaria, la emergencia pediátrica y laboratorio del Hospital Materno Infantil Rafael Belloso Chacín, la sala de neonatología y quirófanos del Hospital Régulo Pachano Áñez, el ambulatorio Francisco Hidalgo, el programa Signo Vital, con cientos de intervenciones quirúrgicas en diversas especialidades, las jornadas sociales en barrios y urbanizaciones de todo el estado, con atención médica, odontológica y medicamentos gratis, hechos del trabajo incansable para un servicio de salud de alta calidad. Gobernación del Zulia, esperanza es futuro. Tu salud mental es una prioridad. El psicólogo Johnny Gemont te acompaña donde estés para facilitarte los distintos métodos de crecimiento personal, dominio de las emociones, manejo del estrés o la implementación de técnicas terapéuticas. Para citas o información, contáctalo vía online por el correo electrónico johnnygemontzambrano@gmail.com o por mensaje directo en sus redes sociales @sic.gemont. Gracias a la gente de Social Media Alterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y radio online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en @socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, ya les voy a dar la línea telefónica, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que tengan en su comunidad y nuestro programa Frecuencia Noticias. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram, @Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también pueden comunicarse con nosotros. Hoy tendremos un programa informativo cargado ahorita de noticias. Vamos a empezar con las noticias de una vez, porque también tendremos la visita de los diputados de la Asamblea Nacional, electa en el año 2020 por el partido PPT, la diputada Ileana Medina y el diputado Carlos Martínez. Ya vienen en camino al estudio para realizar este diálogo, esta entrevista. Así que bueno, vamos a comenzar de una vez con las efemérides del día. En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día. Bueno, sí señor, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, como dice la gente. 15 de septiembre, viernes 15 de septiembre. Y gracias a la gente, el acervo creo que me envió las efemérides de la historia del Zulia tal día como hoy. Vamos a revisar, gracias a la gente del acervo histórico del estado Zulia, que siempre me envía la historia del Zulia
está al día como hoy para que nosotros conozcamos, nos empapemos un poco acerca de nuestra historia zuliana, que es algo muy importante. Sí, señor. El 15 de septiembre del año 1930 se produce la creación de la Escuela de Ciencias Políticas del Zulia. El doctor Jesús Enrique Lozada, con el auspicio del gobierno regional del estado Zulia, con 17 alumnos, da inicio a los estudios de ciencias políticas en la ciudad. Con ello se crea la primera escuela de ciencias políticas en la región. También un 15 de septiembre del año 1937 se produce la fundación de la Asociación Atlética del Zulia, mejor conocida como la AAZ. Fue una organización de zulianos progresistas que estaban interesados por el estímulo y el progreso del deporte en la región. Igualmente, un 15 de septiembre del año 1948 nace en San Rafael de El Moján, municipio Mara del estado Zulia, Délida Josefina Acosta Suárez, licenciada en Educación, mención Ciencias Biológicas en Luz, autora científica, investigadora, profesora universitaria, docente de la Universidad del Zulia, y ha publicado un libro sobre su especialidad, Efectos de la Luz en el Maíz, editado por Ediluz. Esas fueron las efemérides del estado Zulia, gracias a la gente del acervo histórico de nuestro estado Zulia. Pasamos a las efemérides nacionales e internacionales. Efectivamente, un día como hoy nace Marco Polo en el año 1254, mercader y viajero veneciano. Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador se independizan de España en el año 1821. Se inaugura el sistema Transvías Caracas con la ruta esquina de Las Gradilas y Parque Carabobo en el año 1881. Nace Agatha Christie un día como hoy en el año 1890, escritora y dramaturga británica. Nace Mario Briceño Irragorri en el año 1897, abogado, historiador, editor, escritor y político venezolano. Se funda el equipo Gremio Fútbol Porto Alegre en el año 1903. Está de cumpleaños el director Oliver Stone, nació en 1946, director, guionista y productor estadounidense. Un día como hoy fallecía Isaías Medina Angarita en el año 1953, militar y político venezolano. Fue uno modernizador del Estado, convirtió a Caracas en una ciudad moderna, implementó la ley del seguro social obligatorio y creó el Servicio Nacional de Identificación que ceduló a los venezolanos y extranjeros. El Congreso de los Estados Unidos de América reconoce al tío Sam como el padre del símbolo nacional de los Estados Unidos en el año 1961. También se produce la primera emisión de Perdidos en el Espacio en el año 1965. Se inicia la cedulación a color para los venezolanos y extranjeros en Venezuela en el año 1972. El empresario chino Ren Zhangfei funda la empresa tecnológica Huawei Technology en el año 1987. También un día como hoy se estrenaba la película Belleza Americana en el 99. Muere Aldemaro Romero en el año 2007, músico, compositor y director de orquesta venezolano. El tenista suizo Roger Federer, considerado como uno de los mejores tenistas de toda la historia en pistas de hierba, anuncia su retiro del tenis profesional en el año 2022. Hoy es Día Mundial contra el Linfoma, Día Internacional del Reggaetón y Día Internacional de la Democracia. Bueno, esas fueron las efemérides. Vamos a meternos en las noticias de una vez porque ayer hubo rueda de prensa de la plataforma unitaria. La plataforma unitaria sobre las primarias no se detendrán pese a las amenazas. Durante una rueda de prensa, el secretario ejecutivo indicó que ninguno de los candidatos está inhabilitado constitucionalmente. El funcionario señaló que la alianza opositora tendrá un acuerdo político para resolver los grandes problemas del país. Omar Barbosa comentó que ratifica su apoyo a la comisión que organiza las elecciones primarias. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Omar Barbosa en esa rueda de prensa el día de ayer. En el caso que no lo podamos lograr, por razones no de derecho, sino de hecho, buscaremos soluciones políticas. Pero no vamos a renunciar a tener una sola candidatura para producir el cambio político. Pero no vamos en estos momentos a detenernos en algo que puede ocurrir o no. Suponemos, sospechamos, por tantas arbitrariedades que hay en este país, que no se puedan presentar porque un órgano administrativo recibe una orden inconstitucional y la cumple. Bueno, ya veremos nosotros. Tengan la seguridad que en esta plataforma y en todos los que estamos apoyando la primaria hay la voluntad política para ponernos de acuerdo
y buscar una solución política en el momento que se presente. Pero eso no nos debe paralizar a un debate en este momento que es sobre hechos falsos. No hay ningún candidato inhabilitado inscrito en la primaria, de acuerdo a la Constitución de Venezuela. Esa es la verdad. Hay conversaciones de todo tipo, pero cuando haya algo formal, concreto, por supuesto, lo haremos público por la vía correspondiente. Bueno, ahí escuchamos entonces al secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática, Omar Barbosa, quien se pronunció este jueves 14 de septiembre sobre lo que sucede dentro de la coalición opositora a la administración del presidente Nicolás Maduro y las amenazas contra los comicios de la alianza. Barbosa también explicó que ninguno de los candidatos a la primaria está inhabilitado constitucionalmente y dijo que la sanción impuesta por el gobierno es arbitraria y de carácter administrativa. También otros que mantienen la protesta e iniciaron una huelga de hambre en la ciudad de Caracas son los jubilados de PDVSA. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre esta noticia. 6 jubilados del Estatal Petróleos de Venezuela iniciaron esta semana una huelga de hambre para exigir el pago del dinero del fondo de pensiones creado con los aportes de cada uno de ellos durante más de 30 años de servicio. Unos 37.500 jubilados se encuentran afectados. Julio Blanco, jubilado del Estatal Petrolera, asegura que se mantendrán en las inmediaciones de la sede principal de la empresa en Caracas hasta lograr hablar con un alto funcionario, pues hasta el momento han sido atendidos por gerentes que consideran de bajo perfil. Tienen un pagaré del año 2016 al 2022 por 2.707 millones de dólares y eso ha generado al 9,5% anual 1.200 millones de dólares que tuvieron que haber sido repartidos en más de 37.500 jubilados y hasta la fecha no lo ha hecho. El mismo pagaré genera unos intereses pagaderos mensualmente a los jubilados que serían entre el orden de los $660 mensual y PDVSA solo nos está pagando 180. Wilfredo Molina, otro de los jubilados en huelga de hambre, añade que cada uno debe cobrar unos $40.000 y denunció la precariedad en la que vive. Estamos muriendo, ¿por qué? Porque no tenemos un servicio médico, tenemos un salario pobre, pues. Nosotros cobramos y no hemos cobrado muy bien cuando ya tenemos que comprar medicina porque no gozamos de un servicio médico. Años atrás, la Fiscalía General de Venezuela solicitó a Italia la extradición del expresidente de PDVSA y exministro de Petróleo Rafael Ramírez, señalado por estar vinculado con tramas de corrupción en la industria petrolera, incluyendo supuestas irregularidades relacionadas con el fondo de pensiones de jubilados. A inicios de este año, decenas de altos funcionarios del gobierno fueron detenidos por el desfalco de millones de dólares a PDVSA, monto que a la fecha no ha sido precisado por las autoridades. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Bueno, vamos a hacer la pausa. Antes de la pausa, les quiero leer un mensaje que me envía Carlos Petit. Se informa que el Sistema Patria ya está depositando la quincena al personal de la Gobernación del Zulia. Y el lapso entre el lunes 18 y el jueves 21 se tiene previsto depositar el bono de la guerra económica más la pensión. Así que bueno, ya saben ya la gente del personal de la Gobernación del Zulia. Y que el próximo lunes 18 y el jueves 21 se tiene previsto depositar el bono de la guerra económica más la pensión. Vamos a hacer la pausa. Hacemos la pausa porque ya tendremos en el próximo segmento a 2 diputados de la Asamblea Nacional. Me refiero a la diputada Ilenia Medina, secretaria general además del partido Patria para Todos, y al diputado Carlos Martínez, secretario de Organización Nacional del PPT. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11:22 de la mañana. Ya tenemos a nuestros invitados del día de hoy acá, así que vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos con.
En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con... Hoy tenemos la presencia en el estudio de dos diputados de la Asamblea Nacional. Me refiero a la diputada Ilenia Medina, secretaria general además del Partido Patria para Todos, el PPT a nivel nacional. También el diputado Carlos Martínez, secretario de Organización Nacional del PPT. Además tenemos la visita también del legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia y secretario general del PPT en el Zulia y amigo también, Alexander Villasmil. Bueno, bienvenidos diputados, un placer tenerlos acá en Maracaibo, en nuestra estación Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Estamos también por el streaming a través de las redes sociales. Bueno, ¿cuál es el motivo de la visita al Zulia? Primero que todo, esa es la primera pregunta que les voy a hacer. Bienvenida, diputada. Gracias, Felipe. Bueno, en primer lugar, agradecida de tu invitación, de compartir con ustedes nuestra presencia en el Zulia, la Tierra del Sol amada. Ajá. Bueno, Patria para Todos viene haciéndole seguimiento a nuestro plan de acción que aprobamos el año pasado en el marco de nuestra asamblea, la Asamblea de Patria para Todos, que celebramos en octubre del año pasado. Y entre las metas está desarrollar las estructuras del partido, estructuras políticas, los movimientos adscritos al PPT, movimiento social. El PPT es un partido en movimiento, de acuerdo al proyecto maneirista, el proyecto de Alfredo Maneiro, el cual consideramos nuestro mentor ideológico, pero además dentro de esa, hacer crecer el PPT, tener presencia en todos los municipios de los estados a nivel nacional. No es fácil, todos sabemos lo difícil que es por diversas circunstancias, pero además estamos trabajando para lograr nuestra meta en el marco electoral, hacer posible la reelección de nuestro candidato, porque el año pasado ya PPT definió que el candidato de Patria para Todos era el presidente Nicolás Maduro Moros. Cómo hacer irreversible el proceso revolucionario, que no solamente es de lo electoral, sino haciendo posible una revolución que preserve sus mejores características. Y sabemos que el bloqueo ha sido brutal y por ello venimos lanzando la necesidad de repensar el proceso revolucionario en las circunstancias actuales. Y bueno, esta es la cuarta visita que hemos hecho. Estamos trabajando en función de los estados que tienen la mayor concentración de población electoral. Bueno, el Zulia yo creo que es el que tiene la mayor concentración. Caracas, Zulia, Miranda, Lara, Miranda y Aragua. Bolívar. Aragua y Carabobo. Los 6 primeros son estos, ¿no? Entonces ya estuvimos en Aragua, estuvimos en Carabobo, estuvimos en Lara, tercera ciudad, porque hemos ordenado en función de estado y los municipios más importantes, ¿no? De allí, si hablamos solo de los municipios con mayor concentración, son 34 municipios que van desde lo más alto, de 2 millones y tanto, a partir de allí, 1 millón y tanto, hasta los que llegan a 200.000 habitantes aproximadamente. Serían 34 municipios en 16 estados. No quiero decirlo porque no le vamos a dar datos a la oposición, pero bueno, ya se lo dimos, vamos a cobrar regalías. Entonces estamos haciendo un trabajo de revisión, cómo van las metas, cómo van los trabajos. Y bueno, teníamos que hacer una visita obligada, por supuesto, y con mucho placer, muy placentero. Van a comer patacones. Por supuesto. A tener que llevar a Alexander. Sí, entonces en eso estamos, en un primer momento, y por supuesto disfrutar las relaciones de fraternidad con nuestros camaradas de Patria para Todos. ¿De qué manera se va a organizar en el Zulia específicamente de cara a ese proceso, venidero proceso electoral del próximo año 2024 en Venezuela, esa estructura política? ¿Ustedes tienen previsto visitar algunos otros municipios aparte de Maracaibo, acá en la entidad zuliana? En este momento, justamente porque como bien sabes, nuestras tareas son múltiples, ¿no? PPT es un partido de cuadros, entonces los cuadros nos multiplicamos para atender todas nuestras responsabilidades, ¿no? En este momento vamos a tenemos ya organizada una reunión donde van a estar presentes
todos los equipos municipales, responsables municipales, porque es pasar revista, cómo van las estructuras, dónde nos hemos fortalecido, dónde tenemos que continuar buscando esos objetivos, y a partir de allí, luego, con una metodología que no te la voy a señalar, por supuesto, no vamos a develar secretos propios de organización, para ver hasta qué punto hemos avanzado, ¿no? Y lograr garantizar un número determinado de votación en los centros electorales. Sí, lo digo, diputada, porque precisamente el Zulia es un estado opositor, ¿no? Sí, aquí ganó la oposición. Me imagino que ustedes hacen más énfasis en los estados donde ha ganado la oposición. No, nosotros, yo creo que, fíjate tú, independientemente de lo que tú señalas, que es muy correcto, ¿no? Nosotros hemos venido trabajando sobre una estrategia política en función de muchas cosas, entre ellos está lo político. Y evidentemente ese escenario es otro, Felipe. El escenario ahorita es que el bloqueo criminal que nosotros hemos señalado desde el primer momento, que algunos pensaban, bueno, pero eso es normal. No es normal, que eso está prohibido por Naciones Unidas, que un país determinado decida hacer sanciones, puede hacer sanciones en el marco de lo bilateral, por una razón u otra, pero lo que ha hecho Estados Unidos contra Venezuela y los países europeos, el mundo occidental, a 33 países, entre ellos a Venezuela, es un crimen, está prohibido por el derecho internacional y por una serie de tratados de los cuales ellos son parte, y además ha arrastrado a países aliados a ellos que no tenían por qué dejarse arrastrar, y ahora resulta que eso se ha convertido en una situación de mucha dificultad para ellos mismos. Ahí está Biden tratando de hacer algo para poder retirar, por lo menos flexibilizar las supuestas sanciones, que no son sanciones, son medidas coercitivas unilaterales prohibidas por el derecho internacional. Bueno, y en ese marco nosotros estamos revalorizando que el escenario es distinto. ¿Por qué? Mucha gente, inclusive opositores, son contrarios a la violencia, al fascismo, porque lo que le ocurrió a Venezuela no solamente fue un plan premeditado de Estados Unidos, no solamente en 2015, Luis, desde que llegó Chávez. Yo soy diplomática de carrera. Estuve en Naciones Unidas como diplomática de Venezuela, estuve en la OEA 5 años. O sea, yo soy de carrera, o sea, no fue porque era chavista, claro, entré, era de carrera. Y pude constatar, si pudiese tener alguna duda, de que eso era perfectamente así, mucho antes. Eso sería una larga historia que para la próxima ocasión, con gusto, te puedo contar algunos trazos de eso. Pero en todo caso, lo importante es que mucha gente de ese sector opositor entendió que no puedes, como nosotros decimos siempre, no puedes renunciar por un objetivo de acceso al poder, que uno lo puede entender. Evidentemente todos tenemos vocación de poder, pero no puedes usar la violencia y entregar la soberanía, entregar los recursos, entregar la paz del país, y esos son delitos que estableció claramente en el Código Penal venezolano. Entonces la gente, ya ese escenario de que el Zulia, como tú dices, es opositor, eso nosotros le ponemos un asterisco e inclusive una interrogante. Ese escenario cambió. Entonces, por lo tanto, hay que trabajar, porque muchos dicen, fíjate tú, Felipe, seguramente acá algo que nosotros hicimos un comentario y un planteamiento, si se quiere, de reformar la Constitución para que la Venezuela, por vez primera en su historia, pudiera retirar por conductas por crímenes de traición a la patria, retirar la nacionalidad a las personas que habían hecho actos de traición. Y resulta que muchísimos opositores están absolutamente de acuerdo, porque tú puedes ser opositor al gobierno y a sus políticas, pero no tienes por qué traicionar a tu país, pedir ataques militares como la señora por ahí, la inhabilitada del 2014, porque es pavoso, cuando uno la nombra sucede algo malo. Entonces se le dice la inhabilitada del 2014,
tú puedes tener, aquí hay un gobierno opositor y hasta ahora al parecer como que sí, pero efectivamente el gobernador como que ha entablado muy buenas relaciones con el presidente Maduro. Maduro. Es las relaciones que deben tener todos los gobernadores, los alcaldes, concejales, todos los que han sido elegidos por el pueblo. Deben tener una conducta consona a lo que está en la Constitución, que no fue lo que hizo los partidos opositores, que el pueblo los seleccionó, los escogió, les dio un espaldarazo para que desde el año 2016 al 2020 dirigieran la Asamblea Nacional. ¿Qué hicieron? Actuaron completamente contrario a sus obligaciones. Todos esos están en la lista, está en nuestra lista. La gente lo dice, mira, hay que meter a este, hay que meter al otro. Eso es otra cosa, pero claro, es parte. Lo que te quiero decir, que ese sentimiento de que no, esto es un coto cerrado, eso no es así. Eso ha cambiado. Diputada, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer la pausa de la estación y bueno, ya venimos con más de ese tema porque le voy a seguir preguntando cómo va ese proceso, ya que ustedes van a comenzar otra vez otro nuevo ciclo de sesiones y qué otras cosas están sesionando aparte de esa llamada investigación que le están haciendo el proceso de la oposición, el proceso de primarias. También le quisiera preguntar, aprovechando que ustedes son diputados de la Asamblea Nacional, sí, y que manejan ese tema. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la Panadería y Charcutería San José te estamos esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. En Macrofilter nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetwood y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo Carro Chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales @Macrofilter Maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Si deseas variedad, calidad y excelentes precios, prueba nuestros exquisitos platos. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor. En el Zulia, estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales, centros clínicos y ambulatorios, con realidades como las salas de emergencias de adultos y pediátrica del Hospital General de Cabimas, Adolfo Damper, el Centro Clínico Ambulatorio La Candelaria, la emergencia pediátrica y laboratorio del Hospital Materno Infantil Rafael Belloso Chacín, la sala de neonatología y quirófanos del Hospital Régulo Pachano Áñez, el ambulatorio Francisco Hidalgo, el programa Signo Vital
con cientos de intervenciones quirúrgicas en diversas especialidades. Las jornadas sociales en barrios y urbanizaciones de todo el estado, con atención médica, odontológica y medicamentos gratis. Hechos del trabajo incansable para un servicio de salud de alta calidad. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro. Tu salud mental es una prioridad. El psicólogo Johnny Gemont te acompaña donde estés para facilitarte los distintos métodos de crecimiento personal, dominio de las emociones, manejo del estrés o la implementación de técnicas terapéuticas. Para citas o información, contáctalo vía online por el correo electrónico johnnygemontzambrano@gmail.com o por mensaje directo en sus redes sociales @sic.gemont. Continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11:39 de la mañana acá en nuestro programa. Les voy a recordar la línea telefónica, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros también en nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y @Frecuencia Noti en Twitter. Seguimos nuestro diálogo, seguimos nuestra charla, precisamente con la diputada Ilenia Medina de la Asamblea Nacional, secretaria general del partido Patria para Todos. Y también tendremos al diputado Carlos Martínez, que está muy calladito, no nos ha dicho nada acá en el programa, pero aquí está. No lo ha dejado, secretario general de Organización Nacional del PPT. Adelante. Marinero. Bueno, les dejé una pregunta en el aire, diputada, acerca de cómo va ese proceso, de esa propuesta que ustedes están adelantando a la Asamblea Nacional y de esa investigación que lleva también el diputado Diosdado Cabello, en esa investigación de la parte económica con el tema de las primarias de la oposición. Son dos temas. Son dos temas. El primero, quiero esclarecer un poco la situación. La discusión sobre la posibilidad de reformar la Constitución se inició en el año 2017. Recuerda que ahí se instaló la segunda constituyente y en ese marco Patria para Todos inició discusiones en todas las parroquias de Caracas para ver cuáles eran las normas que la gente concebía que se podían reformular, que era necesario hacerlo. Y uno de los temas que surgió fue el tema de los derechos y deberes, porque se planteaba que no había simetría. Hay 85 artículos en referente a los derechos y los deberes apenas son 6. Y se estimó que evaluando todo lo que venía pasando en Venezuela, la violencia, las agresiones que estaban ocurriendo, se observó que del artículo 130 al 135 Constitución definían los deberes de los ciudadanos. Parece que a muchos se les olvida y el primero es muy importante: cómo honrar la patria, cómo defender la paz, cómo defender la soberanía, cómo defender la autodeterminación. Todo lo que se había violado desde el 2016 hasta ese momento, y se planteó reformar la Constitución, solo que se hizo el intento. Sin embargo, ya había opinión que no iba a haber en esa oportunidad reforma, sino que era para gerenciar la institucionalidad, la gobernanza en el país, y fue muy positivo, porque no puedes permitir que el golpe que intentaron dar parlamentario pudiera, porque esa Constitución es maravillosa, es perfecta, impide lo que ha sucedido en Perú, en otros países, en Brasil, y quedó allí. Y luego vuelve a surgir a partir de las insinuaciones, las declaraciones de varios de estos inhabilitados, sobre todo de la señora, y surgió el tema. Y en un programa así como el tuyo, muy escuchado, muy respetado, en este caso Michelle Caballero, hicimos ese comentario a propósito que él me preguntaba qué pensaba yo de una propuesta de Claudio Fermín en relación a amnistiar a todas estas personas. Yo digo, pero ¿cuántas veces lo vamos a amnistiar? Él era como la quinta, la sexta vez y ha incurrido nuevamente en el mismo crimen. No vale, porque recuerdo que el último proceso
todos firmaron actas y todos volvieron a cometer los mismos crímenes. No tenemos, el pueblo venezolano tiene derecho a vivir en paz, a concebir que el plan que está en la Constitución lo podemos construir entre todos, opositores, oficialistas, como dicen. Es el derecho nuestro. Lo que tú decías ahora, tenemos el derecho a avanzar hacia el futuro, construir juntos de una manera u de otra, pero en paz, en democracia. Y dijimos, muy por el contrario, está surgiendo nuevamente el planteamiento de los mismos y de otros más, que no ni siquiera es Asamblea Nacional, aclaré, ni siquiera es el PPT, sino aquellos que participaron, retomar esa propuesta. Y esa propuesta comienza a tener forma porque se han dado pequeños conversatorios, muy pequeños, pero la idea es hacer un planteamiento nacional. Que lo diga la gente, que lo diga el pueblo, porque entiendo que el gobernador acá inclusive ha dicho, como la gente de Fede Cámara, es un crimen, las medidas coercitivas realmente nos hace daño a todos, porque ellos vendieron un supuesto de que era solo para los funcionarios públicos. Hay funcionarios públicos que han aplicado disque sanciones para quitarle la visa y cuentas en el exterior, y no tienen cuentas en el exterior, no tienen. A varias personas que uno conoce, pero si no tengo cuenta en Canadá, ni visa en Canadá, no tengo visa norteamericana, que me están suspendiendo, por Dios. Es decir, parte de la que ese fake news, esas cuestiones que tratan de reducir, engañar, que efectivamente esas medidas coercitivas no son contra el pueblo, y son contra el pueblo, lo hemos vivido. Uno ve la situación del Zulia, que ha sido tan afectada como el resto del país, los niños, cantidad de niños que han muerto, porque antes Citgo, desde el gobierno bolivariano, Citgo financiaba la atención en diversos hospitales especializados del mundo de enfermedades muy graves, que en Venezuela no había esa especialidad, y una altísima atención del Estado, de manera además muy, muy exitosa, porque los niños, casi todos, de verdad, podían continuar con su vida. Ahora la mayoría ha fallecido porque el señor Guaidó y todos sus cómplices del gobierno norteamericano, son cómplices. Porque ellos lo que necesitaban en Estados Unidos era una firma, y lo nombraron a él en una esquina cualquiera presidente interino. ¿De quién se está burlando? De todos los zulianos. Porque los zulianos no lo escogieron para ser presidente. Lo escogió la gente de La Guaira para que fuera diputado, no presidente. La Constitución no establece eso. Entonces se burló de todos nosotros, opositores o no opositores. Nunca, no había forma de que ese señor pudiera ser presidente, pero necesitaban una mentira de esa magnitud para que firmara y entregara así como monómeros, el oro, crear un tribunal en el exterior, destruir el Estado. Eso es sumamente grave. Las constituciones, Samuel, de Venezuela han sido 26. Nunca se incluyó retirar la nacionalidad por delito de traición a la patria, porque nunca había ocurrido, nadie pensó, pero la Constitución, ojo, en la Constitución del 61 un venezolano podía perder la nacionalidad si se casaba con otra persona, con otro ciudadano, y que por ese matrimonio, un ejemplo, en cualquier país árabe, no estoy señalando que es exactamente así, la perdía porque en ese país se exigía que si te casabas con ese ciudadano de origen, perdías tu nacionalidad. Eso lo establecía la Constitución del 61, que podías perder la nacionalidad si, concibiendo otro matrimonio en el exterior, prelaba la nacionalidad de ese país, porque Venezuela hasta ese momento no aceptaba doble nacionalidad. Entonces, si por una relación de amor tú podías perder tu nacionalidad, ¿cómo es que por los crímenes que han cometido contra el pueblo venezolano no se evalúe la posibilidad de pérdida? Yo con esto cierro, Samuel, sobre ese punto. Felipe, disculpa. La Convención de Naciones Unidas de 1961 para reducir la apatridia, que es el estatus de las personas que no tienen nacionalidad, establece que a pesar de ello, todo el esfuerzo para que todos tengan nacionalidad, un Estado que los proteja, pero señala, artículo 8, numeral 3,
que el Estado tiene derecho a retirar la nacionalidad cuando estas personas se convierten en una amenaza para su país y han roto sus vínculos de lealtad. Yo imagino, si aquí en Venezuela cualquier padre o madre le retira la patria potestad por abuso, por maltrato de sus hijos, ¿cómo es que acá, que nos han hecho tanto daño, nunca en la historia de Venezuela había ocurrido eso, no haya un espacio para que estas personas no pierdan la nacionalidad? No es que lo pierdan, ya ellos rompieron con la nacionalidad, no aman a Venezuela, no les importa la suerte de nuestro pueblo, de nuestra república, y por lo tanto venezolanos no son. Ahora, ayer pude ver las declaraciones precisamente y lo estaba leyendo al principio, antes de la entrevista con ustedes, de Omar Barbosa, que hizo un pronunciamiento y dijo que ninguno de los candidatos a la primaria está inhabilitado constitucionalmente, sino administrativamente. Mira, ¿piensa la Asamblea Nacional actuar? Yo te digo, Barbosa está hablando barbosadas, para no decir babosadas, porque la decisión de inhabilitación ipso facto no es una hechura de una ley bolivariana o de la Quinta República, sino que es una ley de la Cuarta República. Entonces, inclusive la posición de que el Contralor, la norma es que el Contralor puede ipso facto retirar, declarar la inhabilitación cuando una persona, a ella, en el caso de esta persona, la inhabilitada en 2014, se fue a la OEA y de ser diputada se convierte reconocida como en Panamá en una Asamblea Nacional donde estaban opositores y chavistas con el voto de sus correligionarios en el año 2004, 2005 aproximadamente. Por lo tanto, Barbosa que se cuide, porque está negando lo que ellos hicieron, lo que ellos crearon, fueron parte, votaron incluso. Entonces de eso se trata. Ahora, la asamblea en relación a lo otro, bueno, no sé si lo quiere responder Carlos para darse chance. En relación a ese tema tú decías de las primarias. Sí, si se piensa hacer algo, ya, bueno, en vista de hacer una evaluación en la Asamblea Nacional. Mira, la evaluación es que nosotros en todo caso nos preocupa el engaño y el fraude, porque en primer lugar nosotros estamos contestes que ese comité que ellos crearon, inclusive denunciado por 2 funcionarios, ya son como 3 personas que estaban vinculadas y renunciaron y declararon que había situaciones oscuras y fraudulentas, etcétera, etcétera. Pero además, no puede ser que ellos hayan usado el registro permanente para sus fines propios sin haberlo consultado. Porque si bien es un registro público, pero nosotros como venezolanos decimos, si esa es la forma para votar, yo me inscribo, ¿verdad? Y ahora es automático. Ahora es automática una solicitud de la OEA, de Naciones Unidas, etcétera. Eso, para que ellos puedan hacer uso de eso, que no son CNE, además siempre han cuestionado el CNE, han debido hacer una solicitud ante el CNE. No cualquiera, tú no puedes usar mis datos si yo no lo autorizo, mi teléfono, dónde vivo, colocarme. A nosotros nos ofende, varios se sintieron ofendidos por estar en la data de ellos. A Tony Bosa, por cierto, un camarada diputado del Zulia, por cierto, extraordinario. Él, lo vi en X, antes Twitter, ahora X, donde decía, no soy parte de eso, y lo denunció, y por allí un poco de gente, y es verdad, eso es un delito, y además la forma como han colocado, es una burla para su propia gente, pero ellos no les importa poner los centros de votación en lugares privados, y dónde está la transparencia del asunto, porque lo que ellos pueden organizarse como a bien quieran, pero no pueden utilizar los supuestos 25 millones como ellos dicen que van a sacar, estoy exagerando, pero no les da.
No creo que saquen 25 millones. Por supuesto que, porque tampoco son 20, pero ellos son capaces de decir mucho más. Pues si la esposa de este señor, de Leopoldo López, que ellos, los 225 países, ¿de dónde? No existen 225 países. O sea, ellos inventan cualquier cosa y no les da vergüenza. Entonces, lo que queremos decir con esto es que ellos están creando un gran fraude. Además de usar el registro, un gran fraude. Los centros electorales, ¿quién se le ocurre poner un centro en un bar? Pues será bien divertido, pero transparencia y posibilidad de tener legitimidad. Legitimidad, lo legal, la legitimidad, la legalidad no la tiene. Pero la legitimidad tampoco. Tiene que ser creíble, medianamente creíble. Entonces, a pesar de sí o sí, yo iba a sacar tantos millones y soy la candidata. Está bien, pues. Entonces, no sé si eso se va a presentar, de verdad, no lo sabemos. Hoy apenas comienza el segundo periodo del año, no lo sabemos, te puedo hablar de otras cosas, pero de eso veremos. Diputado. No registraron ni siquiera 200.000 electores en el exterior. Cuando hablan hasta de 8 millones. Sí, o sea, raspados, están raspadísimos. O sea, no hay soporte. Bueno, se nos está acabando el tiempo de la entrevista. ¿Por qué? Felipe. Porque ya van a ser las 12 del mediodía, son las 11:55. Haciendo bromas. Y bueno, le quería preguntar a la diputada si al sur del lago está la presencia del partido Patria para Todos. Sabemos que el sur del lago a veces cuesta, porque nomás que hay un solo centro de inscripción. No hemos visto todavía movilización de cuña, de propaganda política en los medios de comunicación. Todavía el CNE no ha convocado. Quisiera preguntarles que si el CNE ya tiene pensado, si ustedes tienen alguna información de que ya tiene pensado para iniciar, porque por ejemplo esa gente que está en el sur del lago se tiene que inscribir en Mérida porque a veces no les da el tiro de venir para acá, para Maracaibo, por el trayecto. Ya tenemos un nuevo CNE, ¿cierto? En cualquier momento, cuando el CNE así lo considere, convocará, y a partir de allí, pues evidentemente al inicio de la campaña se comenzará. Tú sabes que no puedes hacer campaña oficial. Claro. La oposición ya inició su campaña de mentira, porque ellos no necesitan un tiempo específico, ellos son así. Su naturaleza es esa, fraudulenta, lamentablemente. Estoy hablando de esa oposición fascista, no de todos los opositores. Estoy hablando de los que decidieron colgar la política, dejarla atrás y asumir la violencia, el engaño, la mentira, la ofensa, la traición a la patria. Hablo de ese grupete que hace tanto daño. Pero de cualquier manera, nosotros, cuando te decía, nosotros estamos trabajando con tiempo desde el año pasado para ver sobre nuestras metas, hasta dónde hemos alcanzado, porque nosotros tenemos que estar preparados para todo. Se dice mañana, es mañana. Entonces estamos hablando sobre eso con toda la disposición. Mira, estamos creciendo, justamente el compañero Alexander, el equipo ha venido con todas las dificultades que se tienen, obviamente las sufrimos todos, ha venido recorriendo justamente al sur del lago. Y como bien sabes, pues hay municipios que se confunden con Trujillo, con Mérida, y en eso estamos. También tenemos equipo en Mérida y en Trujillo. Incluso en atención a la situación del lago Maracaibo. Sí. También. Vaya, pues ese es el tema de Carlos. ¿Y cómo va eso? Del sur del Rapidito, lago. pues ya nos quedan 2 minutos. Del lago de Maracaibo, es el tema que... Tú sabes una de sus especialidades. Los compañeros, primero decir que estoy complacido de estar aquí en Estados Zulia, pues me ha dicho Alexander que aquí fue el que se originó la vida en el planeta. Recuerden que los maracuchos, como buen maracaibero, lo correcto es decir maracaibero. Maracaibero. Mira, y tiene lógica porque aquí el fenómeno del relámpago de Catatumbo es lo que le aporta único, más oxígeno a la capa de ozono. Tiene como sentido, ¿no? Su especialidad. Pero de verdad que en el tema del lago, el presidente tomó una iniciativa nacional. Inmediatamente también los compañeros se han activado con el movimiento de pescadores que vienen organizando acá en el estado Zulia, y poniendo en perspectiva todas las cosas que hay que hacer desde el punto de vista de las correcciones en la producción de la industria petrolera, y también de las distintas empresas que hacen vida en la costa, porque es necesario que el agua se preserve, no tanto para los zulianos, sino para todos.
para toda Venezuela, no solamente para este país, sino para el resto de los demás países. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, estamos en la rayita, diputada. Felipe, nada más señalar que la visita del presidente Nicolás Maduro a China ha sido histórica, extraordinaria y va a ser muy positiva para nuestro pueblo y por supuesto parte de este pueblo es el Zulia. Bueno, muchísimas gracias a los diputados, tanto a la diputada Ilenia Medina de la Asamblea Nacional, además secretaria general del partido político el PPT a nivel nacional, y al diputado también Carlos Martínez de la Asamblea Nacional, secretario de organización del PPT. Bueno, nos despedimos. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos el próximo lunes con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Solicita tu presupuesto al número 0412-649-1593 o en su cuenta de Instagram, @Macrofiltermaracaibo. Arepas Full Sabor. Sigue sus deliciosos platos y promociones en @Arepas Full Sabor o solicítalos por pedidos ya. Gobernación del Estado Zulia. Esperanza es futuro. El psicólogo Johnny Gemont. @sic.gemont. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en @Social Media Alterna. Frecuencia Noticias.